Hola, ¿cómo están? Hoy finalmente les traigo la prometida explicación / resumen de la obra Genealogía de la Moral. Bueno, para comenzar, lo primero que quiero aclarar es que esta obra consta de 3 ensayos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vi muchos resúmenes o explicaciones de YouTube en la que hablan de genealogía de la moral como si solo se tratara del primer ensayo, y me parece caer en un error grosero. Habiendo dicho esto, comencemos. Bueno, Genealogía de la Moral es una obra publicada en 1885 aproximadamente, que sucedió a Más allá del bien y del mal. Antes de comenzar, tendríamos que saber el significado de la palabra genealogía, y esto quiere decir ir en busca del origen. Bien, el primer ensayo de esta obra se llama Bien y Mal, lo bueno y lo malo. Y bueno, empieza, por supuesto, intentando indagar con el origen de la moral, en la que plantea que el término bueno surge porque desde los comienzos serían la época de los griegos, los aristócratas se dieron la capacidad de autodeterminarse así, aquellos cuya palabra es la verdad, y no viendo a los aristócratas como una clase social, sino como aristócratas espirituales, intelectuales, filosóficos, de estamento alto, es decir, los nobles, los poderosos, los encumbrados y de espíritu elevado. Esto en contraposición con todo lo bajo, lo rastrero, ruin y plebeyo. Esto Nietzsche lo relaciona con el origen del lenguaje directamente, entendiéndolo como la expresión de poder de quienes ejercen dominio sobre los demás. Es decir, que le ponen a cada cosa y suceso el sello de la palabra. Lo bueno es lo noble y lo privilegiado, y lo malo es lo plebeyo y lo sencillo. Con todo esto, Nietzsche llega a la idea de las dos morales, la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo sería aquella que impone lo que ellos hacen, denominándolo bueno. Y la moral del esclavo es la que se llena de resentimiento al sentirse oprimida por la moral del amo. Esto Nietzsche lo atribuye tanto al cristianismo como al judaísmo. Y ahí vamos a tocar el último tema que trata este ensayo, que es el de los judíos y la rebelión de los esclavos de la moral. Aunque previo a esto realiza una crítica a la casta sacerdotal, denominando a los sacerdotes como odiadores máximos de la historia, a causa de su impotencia. Esa impotencia surge a causa de que los potentes y poderosos serían los nobles. Lo que Nietzsche dice es que con los judíos comienza la rebelión de los esclavos de la moral. ¿Qué es esto? Esto él lo menciona anteriormente en Más allá del bien y del mal. Y quiere decir que los esclavos de la moral invierten la situación, dando por bueno a los pobres y sufridos y por malo a los nobles y potentes. Concretamente dice que la rebelión de los esclavos de la moral empieza cuando el resentimiento se torna él mismo creador y da luz a los valores. La moral de los esclavos necesita un mundo contrario y exterior, mientras que toda la moral noble crece de un triunfante decirse sí a sí mismo. La moral de los esclavos dice de antemano no a todo, y este no es su obra creadora. Esto lo define como la fabricación de los valores. Entonces, para concluir, para Nietzsche la moral es una invención humana,
y por lo mismo los términos morales tienen en su historia y esa historia está influenciada por la psicología humana, así como por los intereses de distintos grupos. Bueno, con esto finalizaríamos un muy acotado resumen sobre el primer ensayo, llamado Bien y Mal o Bueno y Malvado. Y estaríamos dando lugar al segundo ensayo, denominado Culpa y Conciencia o Culpa y Mala Conciencia, cuyo ensayo arranca con esta frase: criar un animal al que le sea lícito prometer. Bien, ¿y a qué va con esto Nietzsche? Lo que Nietzsche quiere encontrar es el origen de la culpa. Como habíamos dicho, genealogía es buscar el origen. En el primer ensayo lo desarrolla más sobre la moral y acá sobre la culpa. Define el sentimiento de culpa como una frustración del instinto. Ahora, ¿cómo surge este sentimiento de culpa? Bueno, Nietzsche dice que, en primer lugar, la asociación de la memoria y el recuerdo está hecha con el dolor, que es el más poderoso instrumento memotécnico, y que el sentimiento de culpa ha tenido su origen en la deuda comercial, es decir, la relación compra-venta, que es la relación más antigua que existe entre las personas. A partir de esta deuda surge la promesa, que es si se rompe esta promesa, aparece el derecho de ser cruel con quien nos debe. Este intercambio define nuestra concepción de justicia, así que acá Nietzsche nos está brindando otro concepto más. Entonces, se pregunta, ¿hasta qué punto la crueldad constituye la gran alegría festiva de la humanidad primitiva? Es decir, la maldad desinteresada, la que Nietzsche considera que es una característica normal del hombre. ¿A qué se refiere con esto? Con esta maldad desinteresada. Bueno, a que si yo soy dueña de un caballo, viene alguien y me lo quiere comprar y me dice que se me lo va a pagar. Bueno, yo le doy el caballo, este hombre me dice que me lo va a pagar, no me lo paga, entonces yo lo llevo a una plaza rodeado de gente y le corto un dedo. Bueno, yo disfruto cortándole el dedo porque no me pagó. A mí, ¿eso me devuelve el caballo? ¿Me lo paga? No. Y a las personas que están mirando y gozando de ese sufrimiento, que ni siquiera son partes involucradas en el conflicto, ¿les devuelve algo? No. Entonces, ese goce de sufrimiento y de ver el castigo es la maldad desinteresada, que según Nietzsche es una característica normal del hombre. Y acá tocamos otro tema, que es el castigo, al que Nietzsche dice que es un método para domesticar y no para mejorar, con el que, si se me permite, personalmente estoy de acuerdo. Trata al origen y a la finalidad del castigo, haciendo hincapié en diferenciarlos. La finalidad del castigo es despertar en el culpable el sentimiento de culpa, es decir, esta mala conciencia, este remordimiento. Pero sin embargo, el castigo es lo que más fuertemente ha detenido el sentimiento de culpa, sino, por el contrario, nos hace más desconfiados, precavidos y astutos. Bloquea la formación del sentimiento de culpa porque el criminal ve que el Estado hace lo mismo que él. Entonces, concluyen que la mala conciencia es la profunda enfermedad en la que tuvo que caer el hombre bajo la presión del cambio que experimentó cuando se encontró atado por las cadenas de la sociedad y de la paz. Y esto nos lleva directamente a una crítica al contrato social, ya que plantea que el Estado es producido y mantenido por la fuerza y no por un contrato.
cerrando con que la conciencia es el órgano más expuesto a equivocarse y la crueldad es inherente al estado humano. Todos gozamos del sufrimiento ajeno. Frase que les dejo para reflexionar. Y bueno, por último vamos al tercer tratado, que es el que se me hizo más simple resumir, ya que si bien es extenso y estaría buenísimo que lo lean y lo disfruten, creo que es el que más habla sobre lo mismo, y es el tercer ensayo que habla sobre el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo sería la abstinencia y la represión, según Nietzsche. Así que ahora les voy a leer la primera parte de este ensayo, la cual Nietzsche arranca diciendo: ¿qué significan los ideales ascéticos? Para los artistas, nada o demasiadas cosas distintas. Para los filósofos y eruditos, algo así como un atisbo y un instinto de las condiciones previas más favorables para la espiritualidad elevada. Para las mujeres, en el mejor de los casos, un atractivo de la seducción más, un poco de morbideza de la carne bella, la condición de ángel de un animal hermoso y de buen ánimo. Para los fisiológicamente desafortunados y destemplados, que según él son la mayoría de los mortales, un intento de parecerse a sus propios ojos demasiado buenos para este mundo. Pero bueno, en conclusión, el ascetismo es la abstinencia y la represión. Para Nietzsche, los ascetas defienden la castidad y dan la espalda a los placeres de la vida, renuncian a los instintos animales y los reprimen por ser pecaminosos. Su único placer es la crueldad, consigo mismo y con otros. ¿Cómo llega a esta tendencia Nietzsche? Diciendo que aquellos frustrados, que es lo que habíamos hablado de los nobles y los plebeyos, en su tentativa por ejercer influencia sobre el mundo, dirigieron sus fuerzas incluso contra sí mismos. Así que en conclusión, Nietzsche define al ascetismo como una enfermedad de la voluntad. Y ahí se los dejo. Con esto estaríamos concluyendo los 3 ensayos de esta maravillosa obra, la cual leí más de una vez y recomiendo que hagan lo mismo. Espero que les haya servido. Si tienen alguna sugerencia o alguna opinión respecto a esta obra, me la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen una sugerencia para el próximo video, también lo pueden hacer. La idea es que la próxima no sea de Nietzsche, porque si no voy a terminar llamando al canal Nietzsche. Y las sugerencias que más tuve fueron en Instagram sobre Heidegger y Foucault. Así que si adhieren a alguna de esas y quieren alguna obra en particular, me lo dejan, u otra también. Les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.